sus Biblias, por favor, les invito a ir al libro de Judas, es el libro que estamos estudiando, una pequeña carta hermosa que nos describe Judas cómo el diablo está usando a los impíos en las iglesias, destruyendo las iglesias. Estamos en el versículo 16. Judas, versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Qué interesante. Todo esto lo vemos, ¿verdad? Especialmente en la politiquería en el mundo entero. Vemos esto que describe Judas aquí. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. La verdad es que la Biblia habla mucho de la boca y especialmente mucho más acerca de la lengua. Cualquier cantidad, la Biblia habla de ello. De hecho, hay todo un capítulo en el libro de Santiago que nos habla de ello. Pero hoy yo voy a hablar acerca de la boca. La boca. Y como introducción quiero compartir un versículo que yo lo encuentro extraordinario al hablar de la boca. Y se encuentra en el libro de Proverbios. Si tienen lápiz, sáquenlo y subrayen este versículo porque es impresionantemente interesante. Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, en el versículo 21. Observen, Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Lo encuentran interesante? De acuerdo a lo que la lengua haga, en cuanto a la eternidad, como nos enseñó el maestro de la mañana, es en donde el hombre pasará la eternidad. La lengua. Si yo confieso a Cristo como el Señor y Salvador, seré salvo. Si yo niego a Cristo como mi Salvador, como el Salvador y mi Salvador, no seré salvo. Al contrario, seré condenado. Impresionante encuentro yo que se haya escrito por este hombre tan sabio esta frase tan interesante. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Noten el poder que la lengua tiene. La lengua te puede dar la vida eterna o la lengua te puede dar la condenación eterna. De acuerdo a lo que digamos, en cuanto a la persona de Cristo. ¿La lengua esta mañana te ha dado a ti la vida o te ha dado la muerte? Para aquellos que nos ha dado la vida, tenemos que estar agradecidos. Agradecidos, tal y cual como el hermano Juan Carlos nos decía. Uy, yo encuentro extraordinario cuando siempre a la gente le pegan hasta la matan. ¿Por qué no lo han hecho?
con Juan Carlos aquello? Una sola respuesta. Porque él es un hijo de Dios. Y Dios lo cuidó. Sus ángeles están alrededor para que ese hombre ni lo tocara. Él me había contado un poco antes a mí esto y le entregó la llave, todo. Hermanos, la lengua es poderosa porque la lengua, hermanos, nos da al hombre la vida o la muerte. Y pensando en este versículo tan extraordinario, les invito a ir a otros 2 versículos extraordinarios que tienen que ver con lo mismo y que son los versículos más claros que yo encuentro en cuanto a este punto que estoy hablando, del poder de la lengua que da vida a la muerte. Romanos capítulo 10. Y ahora me van a entender un poco más en cuanto a Proverbios 18-21. Romanos capítulo 10. Observemos. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares, ¿con qué? Con tu boca. Hay mucho, yo me acuerdo cuando era chico. ¿Entiendes, hijo? Oye, yo en mi casa ninguno de mis hermanos podíamos hacer eso. Es sí o no. Hábleme con la boca. Dígame, sí o no, me decía nuestro papá. Que si confesares con tu boca. Con tu boca. ¿Y qué es lo que en la boca es lo que confiesa? La lengua, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Punto. Serás salvo. ¿Por qué? Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y Pablo aquí lo confirma. Así que el hombre tiene que tomar la decisión. Nosotros no debemos de empujar a nadie para ser salvo. Tenemos que advertirle, mostrarle la verdad. Pero la persona es la que tiene que decidir. ¿Creer o no creer? Pero no somos los indicados para convencer. Porque el que convence es el Espíritu. En noviembre estoy invitado a una conferencia en la selva peruana, entre 15 y 17 iglesias se van a juntar en Pebas, que es bastante horas bajando diquitos en lancha hacia abajo, hacia las 3 fronteras. Y el versículo, lema para el tema es el 22 de Judas 22, y que dice a otros convenced. Y esta semana ya comencé a hacer el mensaje, convencer. Nosotros no estamos para convencer. Lo que convence, nosotros estamos para mostrar la Biblia. Nosotros tenemos el reglamento del tránsito para llegar al cielo. Ya sabemos, todos sabemos el reglamento del tránsito para llegar al cielo. Mostrarle a la gente. Pero la persona es la que tiene que tomar la decisión, ¿verdad? Bien, la boca. Voy a hablar, el tema de hoy es la boca. En primer lugar, la boca de los no convertidos, de los no salvados. La boca. En cuanto a eso, yo estoy pensando y se vinieron muchos versículos a mi mente que los aproveché de colocar aquí. La lengua, voy a compartir ahora bajo el punto la boca de los no convertidos, la lengua como elemento. Porque la Biblia menciona a la lengua como elemento, ¿verdad? Es, en primer lugar, como una llama de fuego. El fuego, algo extraordinario, algo impresionante. El partido de hoy más importante que se iba a jugar, tal vez lo iban a suspender por un gran fuego que había en los países de Estados Unidos que ya estaba llegando
a Nueva York, pero la lluvia llegó y limpió el aire, o sea, no se hubiese suspendido, ¿verdad? Es como llama, la lengua es como llama de fuego, es como llama de fuego. Proverbios 16, por favor. Vamos a la escritura. Proverbios 16. La lengua es como llama de fuego, como una llama de fuego que como que lame, pasa, y sobre todo si una población, una villa es de madera, no deja nada, los árboles, todo lo consume. Capítulo 16 del libro de Proverbios, por favor, en sus Biblias. Proverbios capítulo 16, en el versículo 27, vamos a mirar aquí este pasaje. Proverbios capítulo 16, versículo 27. El hombre perverso, 16, dije Proverbios 16, 27. Perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Imagínate, en sus labios hay del hombre perverso como llama de fuego. ¿Te imaginas, hermanos? Cuando un creyente le da un beso a uno que no es creyente, no sé cómo no se quema su lengua. ¿Verdad? Hoy vamos a salir con otra mente en cuanto a la lengua. ¿Será verdad? O un poco el autor de Proverbios, Salomón, un poco exagerado. Santiago, capítulo 3. Santiago y el capítulo 3. No se enojen conmigo, hermanos, capaz que digan, yo de ahora en adelante no voy a besar más a mi señora. Santiago capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué tremenda descripción que nos da aquí Santiago. Mucho más de lo que nos dio Proverbios. Es un fuego. Y la lengua inflama todo el cuerpo. Decimos algo, alguien nos dice, más nos iramos, le decimos otra cuestión peor, y luego vamos a las manos, vamos a los pies, ¿verdad? Y sube la ira, y ¡pum! Para que no me siga diciendo cosas, lo mato. Qué tremendo. La lengua, como llama fuego. La lengua es un veneno mortal. Qué tremendo. La lengua es un veneno mortal. Hace un poco tiempo atrás mostraron las noticias de que ahora terminaron con el cename. Se terminó con el cename y mostraron un caso de una niñita que murió de pena. Tanto que le pegaban, tanto que le decían tonteras, las personas que la cuidaban, fue tanto que la niña murió. No murió por golpes ni por hambre, sino de pena. La lengua es un veneno mortal. Salmos 140 en sus Biblias. Salmos capítulo 140. Y aquí en este capítulo 140 observemos el versículo 3. Salmos 140, versículo 3. Aguzaron su lengua, aguzaron su lengua. ¿Qué es aguzar? Le sacaron filo. ¡Qué tremendo! Aguzaron su lengua como la serpiente. ¡Qué impresionante! Como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios.
Es por eso que nosotros como creyentes, hermanos, debemos de domar la lengua y no que ella nos dome a nosotros. La lengua es el miembro más terrible que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Santiago capítulo 3. ¿Será verdad lo que dice el salmista aquí? 143 lo escribió David, este salmo. ¿Será verdad que la lengua es así? Santiago, capítulo 3. Hebreos, Santiago. Capítulo 3 de Santiago, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Entonces es cierto lo que es el salmista. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo en cuanto a la lengua. Un veneno mortal. La lengua es como golpe de estado, no tiene golpe de espada. La lengua no tiene hueso. Pero, hermanos, golpea peor que una espada. Qué impresionante. En el libro de Proverbios, capítulo 12. Proverbios, capítulo 12. Es por eso que estos hombres impíos que llegaban a la iglesia, que nos describe Judas, creaba todo este tipo de cosas y ponían la cizaña y dejaba peleando a todos los hermanos y destruía a la iglesia. Proverbios capítulo 12, en el versículo 18. Noten, Proverbios 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Qué terrible. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y aquí nosotros no tenemos que ser como la primera parte del versículo. La segunda parte dice, mas la lengua de los sabios, ahí estás tú y yo, es medicina. Qué interesante. Medicina, que cura, que sana, que ayuda a dar vida. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y en el versículo 13. Romanos capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Qué tremendo. La lengua es como martillo, como cuchillo y saeta. Afilada como una flecha, ¿verdad? Afilada. Y es usada cuando se habla de un falso testimonio. Vale decir, un falso testimonio es como martillo, cuchillo, como saeta. Así lo describe la Escritura en la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 25. Por eso debemos de cuidarnos de lo que nosotros decimos. Proverbios capítulo 25, 25, versículo 18. Proverbios capítulo 25, versículo 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Qué tremendo como nos describe la Escritura. Ahí vemos como la lengua es descrita como diferentes elementos. Ahora quiero compartir un par de versículos en cuanto a la lengua indomada, la lengua que no está domada,
la lengua de un no creyente, ¿verdad? La escritura es clara, es sencilla, fácil de entender. En el libro de Eclesiastés, inmediatamente después de Proverbios, tenemos los cantares y tenemos Eclesiastés, Proverbios, Eclesiastés, cantares. Pero Eclesiastés, capítulo 10. Aquí en Eclesiastés capítulo 10, en el versículo 12, nos dice lo siguiente: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, del sabio, son llenas de gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina. El necio termina mal, por su propia boca, lo que quiere decir aquí. Por eso que la Biblia dice que el poder de la lengua está, la vida del hombre está en la lengua, por el bien o el mal. El hombre solito se condena a sí mismo en su vida por su boca. Por eso el hombre, si no se cuida su lengua, ¿verdad?, es culpable de caer en el mal. Y la Biblia siempre nos advierte. Proverbios, en el capítulo 17, Proverbios capítulo 17, en el versículo 20. Proverbios 17, 20. Observemos. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Entonces tenemos que aprender a domar la lengua. El hombre es como ese proverbio popular que dice: el pez muere por la boca, porque va ahí a comerse en el anzuelo, ¿cómo le llaman? La carnada, ¿verdad? Veo el gusano moverse, ¡pum!, y el anzuelo lo toma, ¿verdad? Así es el hombre, tal y cual como describe aquí en el versículo 20. Dice, el que revuelve con su lengua caerá en el mal. ¡Pum! Nosotros debemos de, como creyentes, cuidarnos, ¿verdad? Y el capítulo 15 de Proverbios, Proverbios 15, versículo 2, dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Por eso nosotros debemos de cuidarnos con quién nos juntamos, quiénes son nuestros amigos. Yo en el pasado empecé a cortar así los amigos por los consejos que la Escritura nos daba. Y a veces hay creyentes, personas creyentes y líderes creyentes que he conocido yo, que hablan puras sandeces. Claro, no del púlpito, pero hemos estado, pues yo he estado siempre predicando el tiempo del púlpito. Pero en una reunión común y corriente, a veces hay los que hablan puras sandeces, cosas que no edifican. ¿Y para qué juntarme con una persona que no me edifica, que no me ayuda? Al contrario. La boca de los inconversos, ahora voy a hablar acerca de un poco de la boca de los convertidos, vale decir, de los salvados. ¿Cómo debemos usar nuestra boca y nuestra lengua? Nuestras palabras deben ser comprendidas. En el libro de Efesios, Corintios, Gálatas, Efesios, capítulo 4, nuestras palabras no deben ser corrompidas. Cuando predicamos el Evangelio debemos ser claros y específicos. Nuestras palabras no deben ser corrompidas. Capítulo 4 del libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
Pablo escribiéndole a los creyentes de Éfeso. Y nos aconseja, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, dar gracias a los oyentes. Debemos usar nuestras palabras para edificar a las personas, ayudarlas a enseñar algo positivo, algo interesante, algo nuevo, desconocido para la persona. ¿Y qué mejor que el Evangelio, que compartir la palabra de Dios? Nuestras palabras han de ser con gracia. Nuestras palabras han de ser con gracia. En el libro de Colosenses, siguiendo un poquito más, tenemos Filipenses, Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué interesante. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Y luego dice, sazonada con sal. Saben que mucho no entendemos a veces la Escritura. Porque no, como decía el maestro hace un rato, no nos fijamos en cada palabra. Y la Biblia en cada palabra tiene detalles importantes. ¿A quién de ustedes le gusta la comida desabrida? La semana antepasada yo estuve enfermo del estómago. Primero comencé el lunes con un enfriamiento terrible y el domingo ya me cuidé y no comí nada durante toda la semana, solo arroz cocido con canela. Todos los días. Todos los días. Y después ya no aguanté tanto y ahí tenía una indigestión tremenda. Ya fui a la farmacia, le dije al farmacéutico, necesito algo para la indigestión. Me dio una pastilla. Y el domingo mi yerno Jimmy me invitó a la casa a comer. Ay, suegrito, venga acá, voy a hacer un asado. Pero Jimmy, yo no puedo comer. Yo le voy a dar una pastillita que lo dejarlo. Ya. Me dijo, y le voy a comprar pollito a botella. Y hermano, sinceramente, encontré ese pollo asado, una pierna, tan rica porque tenía solo sal, después de haber estado toda una semana comiendo comida de bebé. A nadie le gusta una comida desabrida. La sal es lo que más ayuda al cuerpo del ser humano. De hecho, lo último que debemos tomar en las tardes, en las noches, es agua con sal, antes de dormir. Qué interesante. La sal es vida. Cristo dijo que, antes de irse, dijo, ustedes ahora, los creyentes, deben ser la sal del mundo. No dijo el azúcar. Sabe que no se menciona el azúcar en la Biblia. Por lo menos yo no lo he encontrado todavía. Tendré que ir a la concordancia perfecta. Pero la sal, mucho se habla de ella. Vale decir, cuando hablemos algo a una persona o a las personas con que nos juntamos, que sea agradable a sus oídos como una comida, cualquiera sea, que tenga un poco de sal. Vale decir que la persona quede capturada. ¡Uy, qué interesante! Y lo que le decimos, que le quede dando vuelta. Que le pueda dar sabor hasta que pues nos llame y quiera seguir escuchándolos. ¿Qué mejor
que compartir de la palabra de Dios. Debemos ponerle sal, pues. Darle vida a lo que nosotros le enseñamos. Cada maestro, ustedes lo han visto con los maestros de la escuela dominical excelente que tenemos. Hace mucho tiempo yo les pasé un manual, un estudio de un pastor, bueno, que ahora ya no está pastoreando, pero sigue enseñando. Y él estudió en el mismo seminario que yo estudié, con la gran diferencia que él es americano, ¿verdad? Y yo lo conocí, estuve en su casa cuando yo fui a Costa Rica a dar mi examen de predicaciones positivas. Él me fue a buscar al aeropuerto, yo estuve alojándome en su casa durante ese tiempo que estuve dando el examen. Pero ellos le ponen mucho a su cosecha, severo estudio. De los gráficos últimos que el ESAR nos ha mostrado, no están en ese manual. Porque estaba buscando, y él, ¿qué es lo que hace? Le pone sal para que nosotros quedemos entusiasmados y vengamos el domingo que viene y llegamos a las 10:30 para poder escucharle. Hay que ponerle chispa, hay que ponerle sabor, pero no como decía la Celia. ¿Verdad? Qué interesante. Lo que el apóstol Pablo nos comparte aquí en la Escritura. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Y que nuestra cara, nuestro rostro lleve, ¿verdad? Muestre vida, pues, hermano. No hemos estado con una cara de caballo diciéndole a la persona que Dios te ama. ¿Quién le va a creer? Tenemos que estar con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre tener la respuesta a la Biblia a cada pregunta que nos hagan, ¿verdad? Es el entusiasmo. Así debemos ser nosotros, hablar con gracia. Nuestras palabras deben ser rectas y razonables. Proverbios capítulo 8. Proverbios en el capítulo 8. Aquí nos dice un consejo, nos da un consejo muy interesante. Proverbios capítulo 8, versículos 8 y 9. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Así debemos hablar, con palabras rectas y razonables. Que la gente diga, hoy me gusta escuchar a esta persona. Porque siempre me edifica, siempre me enseña, siempre aprendo con él o con ella. ¿Por qué? Porque nuestras palabras también deben ser sanas e irreprensibles. Otro pasaje muy interesante se encuentra en el libro de Tito, después de Timoteo. Tito, una epístola cortita. Aquí encontramos en Tito, en el capítulo 2, por favor, de sus Biblias. Tito, capítulo 2, versículo 7. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Perdón, estoy en el 1. Perdón, estoy metido en el capítulo 1. Gracias, hermano Roberto, en el capítulo 2, 7. Gracias. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
Así debemos de hablar. Pablo aconseja a este joven predicador de cómo él debía de hablar. 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, mostrándote tú como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No solamente de él, sino también de toda la congregación. Que la gente vea que tú eres un buen ejemplo y aprendan también a ser un buen ejemplo en la congregación. Entonces nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que procurar ser un buen ejemplo y hablar con palabras sanas e irreprochables. Que no nos digan, ¿verdad? Este es un pastor gatica. Predica, pero no practica. No, de eso el mundo está harto. Y lastimosamente en nuestro país y fuera de él hay muchos de aquellos. Nosotros debemos ser conscientes de que estamos para compartir lo que la Biblia nos enseña. Y nunca debemos de olvidar que somos un hijo o una hija de Dios en donde quiera que estemos. Somos un hijo de Dios. Por consiguiente, tenemos que ser diferentes. Y Pablo, aquí aconsejando a este joven pastor, le enseña también a hablar con palabras sanas y que nadie te reproche ni te apunte con el dedo. Amén. Para concluir, nosotros como creyentes debemos de ser capaces de refrenar todo el cuerpo, no solo la lengua. Y ya tenemos mucho con la lengua, entonces tenemos que aprender. Santiago, el apóstol Santiago, ¿verdad? Nos dice esto, nos enseña en el capítulo 3. Si tuviera que enseñar del capítulo 3 tendría que estar varias semanas aquí, porque es tan completo este capítulo en cuanto a este tema. Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Noten, todos. Y él se incluye. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Cómo debemos de comenzar? Por la lengua. Por la lengua. Allí comienza todo. Si alguno, dice, esto es la segunda parte del versículo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Tenemos que aprender a refrenar la lengua. Por eso este mismo autor aquí, Santiago, nos dice, por eso le ponemos freno a los caballos. ¿Y dónde se le pone el freno al caballo? En la boca. En la boca. El caballo es uno de los animales más extraordinarios. Impresionante. La verdad, por eso se usa mucho para la guerra, porque es el mejor para la guerra. No le temen nada en la guerra los caballos. Y tiene una importancia tremenda. Tremenda, por eso que también una de las razones por las cuales Chile ganó la guerra del Pacífico, porque los caballos que usaron para la guerra eran caballos que lo hacían trabajar. No así otro país tenía caballos de lujo, que eran más grandes, más hermosos que los caballos chilenos, pero los chilenos eran más bajos, pero eran un animal para trabajar. Entonces sirvió muchísimo. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto,
capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Dónde debemos empezar a trabajar? En nuestro lenguaje, en lo que decimos. Cuando controlamos la lengua, podemos empezar a controlar todo para abajo, todo nuestro cuerpo. Entonces, debemos hablar, hermanos, con palabras blandas, especialmente cuando estamos enojados. Cuesta mucho, pero es increíble de bajar el lenguaje. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. En el pasado, cuando nosotros teníamos nuestro campamento de jóvenes, yo siempre votaba para que el pastor Juan Friedli fuera el director del campamento. Porque siempre fue tan pacífico, tan así. Yo le dije, no, tú eres el más indicado. ¿Verdad? Proverbios, dije capítulo 15, versículo 1, por favor. Proverbios 15, 1. La blanda respuesta, noten, quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. ¡Qué tremendo! Pero cuánta verdad hay aquí encerrada en este versículo. La blanda respuesta quita la ira. Si tú estás con una persona que está enojada, alterada, ¿verdad? Tú hablas suave, con amor, una actitud diferente. Muchas veces, para no, hermano, aumentar una pelea con alguien, es no responder nada. Mejor quédate callado. Si tú quieres herir a la persona, y yo lo he descubierto, si quieres herir a la persona, sin una palabra, quédate callado. Porque la gente más altera, la persona más altera, más se aira cuando tú no le respondes, porque tú no estás jugando al mismo, no estás bailando el mismo baile que él o ella. Quedarse callado. Es mejor, yo noto mucho mejor. La palabra blanda quita la ira. Luego, más la palabra áspera hace subir el furor. Si en una tú quieres apagar un fuego con petróleo o con benzina, es lo que está diciendo aquí. Si yo voy a responder ásperamente, más le va a subir la ira a esa persona. Es mejor quedarse callado, tranquilizar a la persona. La lengua es tremenda. Debemos usar nuestra boca como una medicina contra la enfermedad. ¿Cuál enfermedad? El pecado, hermano. Proverbios 12. Lo vimos un rato, pero tiene dos partes este versículo. Proverbios capítulo 12, versículo 18. 12, 18. La primera parte decía, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Pero la segunda parte del versículo, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Para qué sirve la medicina? Para curar, decimos aquí en Chile, para sanar una herida, para mejorar la salud de una persona y que se pueda sentir mejor y normal, ¿verdad?, antes de aquella herida. Entonces nosotros podemos con una palabra preciosa de la Escritura. ¿Qué mejor hablarle del amor de Dios a una persona que está airada en ese momento, que no tiene esperanza, que sabemos que lo que le espera es la muerte? Está agonizando espiritualmente. Pero si vamos nosotros con la medicina de la palabra de Dios, a hablarle de Cristo,
esa persona va a tener deseo de vivir y de hablarle a sus seres queridos de la palabra de Dios. La palabra dice, más la lengua de los sabios es medicina. Es medicina, ¿verdad? Y lógicamente, medicina contra el pecado. ¿Y qué es mejor? ¿Cuál es la mejor medicina que encontramos? La mejor medicina que le hablemos nosotros a una persona es el Evangelio. El maestro nos decía en la escuela dominical hoy día que el tabernáculo está en todo el Antiguo Testamento y el tabernáculo es Cristo, es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. El tabernáculo se ve en toda la Escritura, es Cristo. En el hermoso capítulo 8 de los Hechos, mire qué interesante, los Hechos de los Apóstoles. Todos los casos que encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios, no son al azar. Tienen su razón de ser. Hay mucha gente que ha dicho, voy a hablar de Felipe el Etíope, en el capítulo 8. Hay muchos que han dicho que la raza de color es una raza maldita por Dios, que no merecen nada. Y por años ha sido enajenada, por años se ha mirado mal a ese tipo de personas. Por años han esclavizado a toda esa gente que es de color. Dios nunca ha hecho acepción de personas. Nunca lo hizo. Ya ve que el maestro habló ahora que cualquiera puede entrar, ir al tabernáculo, al lugar santísimo. No, pero podía, cualquiera, hasta los extranjeros. Y es cierto. Por eso muchos extranjeros salieron con el pueblo hebreo de Egipto. En el capítulo 8 voy a leer esta porción, pero por causa del tema, solo el versículo 34 y 35 de Hechos 8. Hechos capítulo 8. Respondiendo, versículo 34, Hechos 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Una tremenda pregunta. Este hombre, etíope, andaba en busca de la verdad. Por su trabajo, sin duda alguna, porque él trabajaba en el Palacio Real, ¿verdad? Sin duda él había escuchado a mucha gente que llegaba y le daban una cena especial, ¿verdad? En el Palacio Presidencial, y él escuchó acerca del Dios de los hebreos. Sin duda, fue tanto su interés que se puso a estudiar hebreo, porque yo estoy seguro que él dominaba el hebreo. Cuadró sus vacaciones para la fiesta principal de los judíos y de Etiopía viajó hasta Jerusalén para participar de la fiesta principal de los judíos. No pasó nada, no sintió nada. Terminó la fiesta, decepcionado total, fue y compró un rollo del libro de Isaías. En ese tiempo no existía la Biblia completa del Antiguo Testamento como la tenemos hoy. No conforme con eso, se devolvió en su carro leyendo ese libro. El capítulo 53. Cuando por otro lado, Felipe estaba ganando almas como loco. El Señor lo llama a Felipe, lo saca de ese gran avivamiento donde estaba predicando el Evangelio y le dice que vaya al desierto de Judea. Felipe no le dijo nada a Dios, no le dijo, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Mira, estoy ganando muchas almas para esto. No, lo llevó. Y Felipe se va al desierto. Y ve pasar ese carro y Dios le dice a través del Espíritu,
júntate a ese carro. Y él empezó a caminar a la velocidad del carro y oyó lo que iba leyendo. Y de abajo Felipe le dice al etíope que iba dentro del carro, de la carreta, oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y le pregunta, y mandó parar el carro al hombre, sube Felipe al carro, y el hombre le pregunta, ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿Está hablando acerca del mismo o está hablando de algún otro? Versículo 35, noten. Entonces Felipe, fíjese, entonces Felipe, abriendo, ¿qué cosa? Su boca. Abriendo su boca, el tema que yo estoy compartiendo ahora, la boca. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, de ese pasaje que iba leyendo, Isaías 53. Comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué cosa? El Evangelio. No se fue por otro tema. No le habló de Isaías, de Isaías como profeta, quiero decir. No le habló de quién escribió esto, sino que le habló de lo que escribió el profeta Isaías. Isaías está hablando acerca de Cristo. ¿Cómo iba a ser llevado a la cruz y ser levantado y puesto entre el cielo y la tierra? Y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio. Abriendo su boca, le anunció el Evangelio. Hermanos, nosotros, los creyentes, somos responsables. Nosotros, los creyentes, somos los convertidos, responsables de predicar el Evangelio a toda criatura. Y un día se nos va a preguntar, ¿a cuánto le hablaste de Cristo? ¿A cuánto le predicaste el Evangelio? Porque el poder de la lengua está en lo que diga la persona. ¿Creo o no creo? Nosotros somos los responsables. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Le anunció el Evangelio. Y fíjense, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿De dónde sacó el bautismo el etíope? Porque Felipe le predicó el Evangelio completo. Y le habló que tiene que ahora no solamente creer, sino convertirse y bautizarse. Y noten, Felipe, el 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes ¿qué? Bien puedes bautizarte. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El hombre confesó. ¿Quién era ese hombre? Un etíope, un negrito. Y más encima, un eunuco. Escuchen bien. Esto yo no lo leí en la Biblia, sino por muchas cosas que he estudiado. Este etíope llevó el Evangelio a su país. Fuera de Israel, nadie ha cuidado más la Biblia que los etíopes. Ellos se dicen tener escondida el arca del Señor, cosa que yo no creo. Yo creo que el arca no está aquí en la tierra. El Señor se la llevó, porque el arca después ya no
no se ve porque tenemos a Cristo. Los etíopes, hay una comunidad muy grande de etíopes fuera de Israel que realmente creen en Dios y en Jesucristo como nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras manos de compartir la Biblia a través de nuestra boca. Este hombre, Felipe, le compartió el Evangelio a este hombre. Y este hombre se dedicó a llevar el Evangelio a su nación. Por eso hay mucha gente convertida en Etiopía que cree en Dios como nosotros.